Entonces, la autofagia básicamente es un proceso en el cual la célula va a degradar su propio contenido. Entonces, por eso se le puso autofagia, porque se come sola, ¿no? Pero básicamente es un mecanismo por el cual la célula empieza a reciclar algunos componentes para obtener oligoelementos y así mantener su homeostasia. Entonces, la principal estímulo para que ocurra la autofagia es cuando hay pérdida de nutrientes o cuando hay menos cantidad de nutrientes disponibles. Entonces, en ese momento se echa a andar este proceso y la célula va a empezar a degradar algunos de sus componentes y así va a empezar a, primero, tener menos metabolismo y segundo, con los oligoelementos que obtenga de lo que está degradando, puede usarlos para reciclarlos, para ir renovando sus propios componentes o para utilizarlos para lo que sea. Entonces es un mecanismo de supervivencia cuando no hay los nutrientes adecuados. Entonces, generalmente, gracias a esto también va a evitarse que las células sufran canibalismo y entonces reciclen su contenido. Canibalismo le decimos al hecho de que otra célula se coma a otra célula o la engulla, y eso sí existe, sí pasa. Hay tumores que las células neoplásicas son caníbales, entonces empiezan a comerse otros tipos de otras células que estén ahí, cosa que no debería pasar. Una célula no puede fagocitar a otra en condiciones normales, pero en neoplasias o en algunas otras condiciones sí puede pasar. Otro ejemplo de otra célula que comúnmente puede actuar de esta manera es el macrófago. En ciertas condiciones también el macrófago puede engullir linfocitos, eritrocitos, neutrófilos, algún otro tipo de células, pero igual esto generalmente va a ser en contextos de enfermedades. De manera normal no debe de haber el canibalismo. Entonces, básicamente lo que va a pasar es que cuando viene el estímulo para que empiece la autofagia, va a empezar a secuestrar orgánulos intracelulares y parte del citosol. Entonces va a secuestrarlos en una especie de vesícula que vamos a llamar vacuola o vesícula autofágica. Esta vesícula, a su vez, va a unirse a un lisosoma para que posteriormente se pueda degradar con orden, y entonces al unirse se va a llamar autofagolisosoma. Esto básicamente está regulado por genes de autofagia que se llaman ATP. Vienen ahí en su libro ejemplificados un par. No se conocen muy bien las vías y cómo se hace esto, pero al final de cuentas es regulada por esos genes y pasa eso. La vesícula autofágica se fusiona con el lisosoma, el autofagolisosoma va a degradar todo lo que hay dentro de esa vesícula y se van a liberar al citoplasma todos esos pedazos de sustratos que van a quedar ahí en la vesícula y ahí se van a degradar. Unas se van a utilizar o se van a reutilizar para volver a reciclarse como componentes de la célula y otras se pueden incluso exportar. Entonces este es el mismo dibujo que venía anteriormente, nada más para seguir ejemplificando. Aquí como ejemplo lo que se va a reciclar va a ser partículas de glucógeno, las cuales van a formar la vesícula autofágica, se va a fusionar con los lisosomas y a final de cuentas vamos a tener degradación de ese glucógeno y de los organelos en cuestión. Esto no tiene traducción morfológica, entonces no se puede ver que una célula esté en autofagia, solo se puede ver en la ultraestructura, solo que viéramos en microscopía electrónica o marcáramos de cierta manera las células, podríamos verlo, pero en microscopía de luz no se ve absolutamente nada y macroscópicamente tampoco tiene ninguna traducción morfológica, no hay manera de saber que algo está en autofagia. Entonces nada más es como que un concepto que tenemos que tener. Otro concepto es la heterofagia. Esta, a diferencia de lo que dijimos del canibalismo, que es que una célula agarra y se coma otra completita, la heterofagia es que una célula endocite algún material exógeno. Entonces generalmente va a entrar a la célula por pinocitosis o por fagocitosis. Entonces una vez que es captado lo que sea del medio extracelular, lo va a interiorizar y en el interior nuevamente se le va a fusionar un lisosoma
y al formar otra vez la unión de estas vesículas pinocíticas o fagocíticas con los lisosomas, van a degradarlo y nuevamente va a poder obtener pues los productos que se liberen de esa destrucción. También, algunas veces, no solo, como comentamos, va a quedarse con esos sustratos, sino que a veces los puede exteriorizar. Entonces, cuando los exterioriza, lo puede hacer otra vez por exocitosis, y ese fenómeno pues, lo han denominado defecación celular. Bien, entonces es como que vertir al exterior pues, lo que no le sirvió. Entonces la heterofagia también interviene en procesos fisiológicos como la nutrición y la defensa de los organismos. Entonces básicamente pasa casi lo mismo que en la autofagia, nada más que la diferencia es que el contenido va a venir de afuera, va a ser endocitado y una vez en el citosol va a fusionarse con un lisosoma, se va a degradar el contenido y este se va a poder o asimilar por la célula o se va a exocitar nuevamente como desechos. Bien, eso es en cuanto a la heterofagia y la autofagia. Ahora, también viene creo que son 2 páginas de acumulaciones intracelulares, que ya las tocamos realmente, lo revisamos cuando vimos daño celular crónico. Entonces, nada más vamos a ejemplificar lo que viene en esa parte, y pues podemos decir que la acumulación intracelular es un acúmulo de cualquier sustancia que sea anormal en la célula. Y esta sustancia se acumula normalmente por varias razones. Una es que sea un material no propio de la célula, pero que llegó a la célula por alguna razón, entonces no lo va a poder exportar y se lo va a quedar. Otra es que sea un producto de su propio metabolismo y que sea un producto que no es normal, ya sea en cantidad o en cualidades. Entonces, dado que cambian sus características, incluso espaciales, no se puede exportar, entonces lo va a quedar, la célula le va a empezar a acumular. Básicamente las sustancias que más se acumulan van a ser el lípido, la propia agua y carbohidratos. Entonces lo más común es que veamos vesículas de grasa y que ya vimos que en el hígado lo vamos a llamar esteatosis o hígado graso específicamente. Puede acumular hidratos de carbono en forma de glucógeno y pues va a verse el glucógeno citoplásmico que está aumentado. Y el agua lo vamos a ver como edema. Entonces, básicamente el mecanismo de acumulación, como les comento, es que a través de un metabolismo alterado de las células se empieza a producir mucho una sustancia y esta no es del todo normal, entonces no es capaz de exportarse. Básicamente esa es la principal cosa, un metabolismo anómalo. Muy de la mano también va que cuando estas proteínas se producen a muy alta tasa, más de lo habitual, es más probable que no sean normales. Entonces, otra cosa que pasa es que no se pueden plegar bien. Entonces, si no se pueden plegar bien, no se pueden nuevamente manipular bien, entonces van a quedar ahí acumuladas. Otra cosa que puede ocurrir es que se puedan acumular porque puede haber algún defecto del metabolismo. Por ejemplo, una deficiencia innata de alguna enzima, entonces no va a poder degradarse un sustrato y ese se va a acumular. Ese es el caso de las enfermedades por atesoramiento, por ejemplo, donde no tenemos alguna enzima en específico, entonces se empieza a producir una sustancia y esa no se puede escindir y se va a quedar acumulada. Y otra cosa que puede pasar es la ingestión de algún material exógeno o extraño a la célula y entonces no lo va a poder ni siquiera procesar, se lo va a quedar. Pero si nos fijamos bien, básicamente todo esto se puede traducir en que la célula tiene un metabolismo alterado. Nada más, lo que esté ahí no se puede metabolizar, no se puede procesar, entonces se lo va a quedar la célula. A lo largo de todo el curso y de las diferentes enfermedades que se van a ir tocando, pues se va a poder ver ejemplos en específico de cualquiera de estas alteraciones. Nada más a grosso modo, ya comentamos que los más comunes que se van a acumular van a ser los lípidos. Puede ser desde triglicéridos, colesterol, esteres de colesterol, fosfolípidos, etc. Vimos este ejemplo, que es el más característico, el más común, el cambio graso del hígado, un hígado graso, que ocurre porque hay una acumulación de triglicéridos dentro de los hepatocitos.
Esto va a ocurrir generalmente cuando el metabolismo del hepatocito se altera porque está sufriendo daño tóxico, daño celular. La causa más común ya habíamos dicho que es el alcoholismo, y fuera del alcoholismo también ya habíamos repasado que es la diabetes, la obesidad, el embarazo, cambios súbitos de peso, etc. Otros sitios donde se puede ver esta esteatosis es el corazón, el músculo y el riñón, aunque es muchísimo más raro. Pues ya comentamos las causas. Todas estas son en específico en el hígado, las causas de la esteatosis hepática o cambio graso. Son las toxinas, principalmente el alcohol, pero puede ser cualquier fármaco. La malnutrición, cuando veamos desnutrición también vamos a ver eso. Y lo que ya vimos, diabetes, obesidad, anorexia. Otra manera en que podemos identificar los acúmulos del colesterol son en las placas de ateroma, las placas ateroscleróticas. Aquí lo que ocurre es que la célula endotelial empieza a tener daño crónico y empiezan a activar macrófagos para que empiecen a intentar fagocitar el colesterol que está producido por estas células endoteliales que se empiezan a lesionar. Entonces, básicamente lo que ocurre es que en los sitios de los vasos donde hay lesión endotelial, generalmente en las bifurcaciones de los vasos, cuando hay hipertensión, va a haber lesión del endotelio, ¿no? La lesión endotelial se va a dañar, va a romperse membranas. Esas membranas van a empezar a liberar colesterol y ese colesterol va a ser fagocitado ahí in situ por los macrófagos. Pero, dadas las condiciones patológicas del paciente, que tiene un poco de hipoxemia, tiene la hipertensión, tiene algunas otras cosas relacionadas con el síndrome metabólico, hace que esos macrófagos, en lugar de fagocitar el colesterol y viajar a otro lado y degradarlo, se quedan ahí estancados. Entonces se quedan acumulándose ahí en el endotelio, in situ, donde se dio la lesión. Entonces después se repitelizado esa zona que estaba dañada y quedan ahí abajo como una plaquita. Ahí como se puede ver en la fotografía. Entonces quedan así como un acúmulo de histocitos llenos de lípido ahí atrapados en la placa aterosclerótica. Y entonces ahora nos da otro nuevo problema. Justo en esa zona pues nos va a provocar que haya turbulencia, que haya más probabilidad de choque de las células formes que viajan en la sangre en esa pared y entonces nos perpetúa el daño endotelial y pues así nos podemos seguir. Y si el paciente aparte tiene todo lo que dijimos, hipertensión, diabetes, dislipidemia, bla, 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 pues se va a seguir acumulando en esa zona. Otra cosa que se puede acumular, que también ya lo habíamos visto, son proteínas. Entonces, esto ya habíamos comentado que es porque se producen en exceso o porque no se pueden exportar adecuadamente y se empiezan a acumular. O porque son anómalas y simplemente no las puede exportar. El ejemplo que habíamos visto es el cuerpo de Russell. ¿Se acuerdan? El acúmulo de inmunoglobulinas dentro de la célula plasmática, en su citoplasma. Si se encuentran en el núcleo, se llaman cuerpos de... o en el núcleo. Dotcher. Que eso lo vemos en las neoplasias de células plasmáticas, generalmente. Pero pueden verse en cualquier proceso inflamatorio que sí esté intenso, se pueden acumular también y ahí se pueden observar. Entonces, en cualquier coste histológico, si buscamos, seguro encontramos alguna célula plasmática que tenga alguna de estas inclusiones. También vimos como ejemplo la vez pasada inclusiones en Alzheimer. ¿Qué más les enseñé? Pues creo que ya son las más comunes. Vimos una proteína, ¿cómo se llama? Un cuerpo de Lewy también. Muy bien. Y la otra cosa que se acumula también con bastante frecuencia, después de los lípidos, quedamos que es el glucógeno. Entonces, también hay muchas células que van a empezar a acumular glucógeno. Esto va a ocurrir porque puede haber depósitos excesivos de glucógeno por anomalías del metabolismo del glucógeno, es decir, porque hay intolerancia a los hidratos de carbono, etcétera. Entonces, empiezan a estar en mayor cantidad. Y esto también sirve como un estímulo para que la célula lo empiece a acumular en su citoplasma, porque pues, ¿para qué lo está exportando si hay un montón en el suero, ¿no? Entonces, lo empieza a acumular. Entonces, muchas de las células con acúmulos en este estado, hiperglucemia,
van a acumular el glucógeno en su interior. Y se va a ver así, se va a ver como un aumento de la eosinofilia. A ver si hay foto o no. Bueno, se ven como las células oncocíticas que les enseñé en clases pasadas. Se ve una célula mucho más grande, llena de glucógeno. De todos modos, cuando veamos errores del metabolismo hepático, ahí vamos a ver glucogenosis, por ejemplo. Como lo único que se ve es que una célula grandota, eosinófila. Y cuando hacemos tinciones, demostramos con un PAS que eso es glucógeno. Otra cosa que se puede acumular, también ya la habíamos mencionado, son los pigmentos. Entonces, un pigmento se define como una sustancia coloreada, que puede ser tanto propio de la célula o como no propio de la célula. Entonces, se pueden clasificar como pigmentos exógenos y pigmentos endógenos. Los pigmentos exógenos, como su nombre lo dice, son aquellos que no están en nuestro organismo, que están en el exterior, y a partir del exterior los empezamos a absorber de alguna manera, y se puede acumular en algún tipo de célula en específico. Un ejemplo que ya hemos visto muchísimo, el carbón, con los pulmones, que en la autopsia les he insistido tanto que vean los pulmones con antracosis. Es un muy buen ejemplo de la acumulación de pigmentos exógenos. Entonces lo estamos respirando en este momento, se va a nuestra vía aérea, se llega a las membranas de intercambio, a la pared alveolar, pues, pasa al torrente sanguíneo y de ahí viaja al torrente linfático y de ahí viaja a los ganglios regionales y se empieza a acumular. O en el propio pulmón, cuando son las partículas demasiado grandes para atravesar la barrera alveolar, se van a acumular ahí en los espacios alveolares. Van ahí a producir una reacción inflamatoria donde los histocitos se van a activar y lo van a empezar a fagocitar. Pero una vez que los fagocitan, los histocitos ya no tienen nada que hacer con él, ya no lo pueden exportar. Entonces se lo van a quedar. Y se van a quedar ahí tanto en las luces alveolares, en la pared alveolar, o van a intentar migrar hacia los ganglios linfáticos. Entonces, en un paciente que tiene cierta antracosis, vamos a ver esta pigmentación color negro en los ganglios mediastinales. Puede llegar incluso hasta los periesofágicos. Y en los pulmones, que es esa coloración café que vemos en los pulmones. Incluso en los que no hemos visto que tengan mucho daño, tienen sus foquitos de antracosis. ¿A alguien se le ocurre otro ejemplo de pigmento exógeno? ¿Los tatuajes? Los tatuajes, exacto. Que ahí estamos aplicando directamente la tinta, puede ser en piel o en mucosas. Y lo mismo, en la piel directamente se va a quedar ahí acumulado, en la dermis, en el estroma. Y también va a intentar ser fagocitado por los macrófagos, lo van a fagocitar la tinta, pero tampoco van a tener que hacer con ella, se van a quedar ahí con la tinta. Y en algunos procedimientos utilizamos también la tinta como algún marcador. Por ejemplo, en las biopsias endoscópicas o en un procedimientos endoscópicos donde el endoscopista tiene mucha duda si dejó o no un tumor residual o algo, y que cree que a lo mejor después al cirujano o a otro endoscopista que vuelva a hacer el estudio le va a costar mucho trabajo identificar la zona de toma, a veces pone un tatuaje. Entonces inyecta también tinta en la mucosa para dejar ahí una mancha y que sea visible. Entonces cuando el cirujano entra a operar al paciente, ve a través de la pared intestinal la mancha de tinta del tatuaje. Ya lo identifica y sabe dónde estaba el tumor, entonces ya da el margen. Entonces no solo puede haber tatuajes en la piel, hay tatuajes en las mucosas, en otros sitios. ¿Qué otro pigmento exógeno hay? Pues el mercurio también se puede acumular. Se acumula en las encías, de hecho, igual que el plomo. En la línea de crecimiento del hueso y de los dientes. En fin, puede haber un montón de pigmentos exógenos que ahí se puedan acumular. Y los endógenos son aquellos que se producen propiamente en el organismo. Y como ejemplos tenemos dos principales. Uno, la lipofuscina, que también ya habíamos hablado de ella, que es un pigmento genérico que se produce por un desgaste de la célula. Entonces, conforme la célula envejece y tiene sus procesos de degradación, etcétera, durante su metabolismo se empieza a producir este pigmento. Y es un material que no es soluble y que no es fácilmente exportable. Entonces, la célula se lo empieza a quedar y se empieza a acumular. Es de un color entre amarillo y café. Y conforme las células del órgano en cuestión lo empiezan a acumular, todo el órgano empieza a adquirir un color cafecito.
Entonces, los sitios donde más se acumula va a ser el corazón, el hígado y el cerebro. Les ponía el ejemplo del coranémico, un corazón de un paciente que tiene anemia crónica, empieza a acumular mucho de esta lipofuscina y entonces cuando examinamos ese corazón a veces tiene un color café muy intenso. Siempre lo debemos separar o hacer el diagnóstico diferencial morfológico de otros pigmentos que son de color también café, como la melanina. Que la melanina en general puede ser desde un color café clarito hasta un color negro, entonces puede confundirse. ¿La acantosis es hiperpigmentación? Es aumento de la melanina también. Nada más que ahí el mecanismo es por fricción. Fricción. Es como nuestros codos y las rodillas, ¿no? Que nos los lavamos y quedan negros. Entonces, como están negros, te los tallas más. ¿Y qué creen que están haciendo? Más negro, claro, estamos estimulando a la melanina, nada más que se produzca y se degrada. Entonces, cualquier cosa que esté sometida a fricción se va a pigmentar. Entonces, eso nos pasa a todos, ¿no? Y sobre todo a los que no son médicos, que le ven negrito al niño en el codo y le tallan y le tallan y le tallan y no se le quita, al contrario. Pues no, siempre se va a acumular porque es fricción. Bueno, entonces de la melanina, pues ya comentamos que es un pigmento café a negro que está en la piel, solo es sintetizada por los melanocitos, no hay ninguna otra célula que lo produzca. Bueno, las derivadas del ectodermo, pero son rarezas y casi siempre se ven en tumores. ¿Qué más? Otro ejemplo, también importante, la hemosiderina. La hemosiderina también es un pigmento color café que se deriva de la hemoglobina. Entonces, va desde un color que puede ser amarillito dorado a café y conforme se acumula, se empieza a degradar posteriormente, entonces puede empezar a cambiar de color. Cambia de un color amarillo a un color verde. Esa evolución la podemos ver en un moretón. Si tenemos un hematoma, un moretón, eso representa la extravasación importante de sangre y su acumulación, ¿no? Y ahí se queda. Si ustedes notan el moretón en los primeros días, ¿cómo es? Rojo, porque es sangre oxigenada. Y la hemoglobina en ese momento es de color rojo. Pero conforme se empieza a quitar el oxígeno de la hemoglobina, esta empieza a separarse y se empieza a agregar. Y entonces se vuelve de un color amarillo a café. Entonces, si se acuerdan de esos moretones, pues ven, amarillitos. Bueno, primero morados, ¿no? Después pasan al amarillito. Y del amarillito, ya a los 15 días, ya se ve verde, que es el color final que ya tiene la hemosiderina cuando ya, ahora sí se está degradando nuevamente. Entonces, puede pasar por todas esas etapas. Así lo podemos ver macroscópicamente. Microscópicamente lo vamos a ver acumulado en esos sitios precisamente donde hubo hemorragia, pues vamos a ver hemosiderina y podemos nosotros afirmar que ahí hubo hemorragia y le llamamos antigua por el color café que ya tiene y porque muchas veces ya hay macrófagos fagocitando, pero también la podemos ver acumulándose de una manera aguda, por ejemplo en pacientes que tienen aumento del hierro, se empieza a acumular más hemosiderina y esta se queda y se empieza a depositar tanto en células como en tejidos. Entonces ocurre algo que llamamos hemosiderosis, donde hay depósito de hierro o hemosiderina en diferentes órganos. Entonces los órganos principales son aquellos que están más vascularizados, pues va a ser el vaso, la médula ósea, el hígado. Entonces esos órganos lo vamos a ver de colores más cafés de lo habitual, se van a ver de un color muy particular, muy cafés. Bien, la diferencia entre la hemosiderosis y la hemocromatosis es que un proceso es genético y el otro no. En la hemosiderosis simplemente tenemos aumento del hierro, de la hemosiderina y se deposita. Pues puede ser por transfusiones, puede ser por hemólisis, etc. Y la hemocromatosis es que tienes un metabolismo anormal genéticamente de la hemoglobina y del hierro, entonces se acumula en tus tejidos. Pero la morfología es exactamente la misma, no hay diferencias. Y en los dos casos se van a ver depósito de hemosiderina y va a ser de color café. Entonces, antes de esto,
ya mencionamos 3 pigmentos que se parecen muchísimo: la hemosiderina, la melanina y ¿qué otro mencionamos? Lipofuscina. Y hay otros, ¿cómo se llama esta cosa? El peptobismol, hidróxido de aluminio. El hidróxido de aluminio también se puede acumular en el colon y también se ve de color café. En eso le llamamos pseudomelanosis coli o melanosis coli, pero no es melanina, pero así se le llamó porque se forma parches color café. Entonces a alguien se le ocurrió ponerle melanosis, pero son macrófagos que están llenos del hidróxido de aluminio. ¿Qué otra cosa puede ser café? El cobre también es café y también se puede acumular en ciertas enfermedades. Entonces, ¿cómo le hacemos para saber qué tejido, qué pigmento es cuando tenemos algún problema diagnóstico? Porque si hay problemas diagnósticos, por ejemplo, una lesión en la piel que tenga mucho pigmento y que no sea una obvia lesión melanocítica o nética, nos plantearía la duda si son hemosiderina o si es melanina. Y los diagnósticos diferenciales cambian enormidades. Entonces, ¿cómo creen que podríamos hacerle para distinguir? Una tinción. Hay tinciones especiales que nos permiten separar entre uno y otro. Y otra cosa es aprovechar sus cualidades de estos pigmentos. Entonces, en cuanto a tinciones, la hemosiderina la teñimos con tinciones de hierro. La más común es el azul de Prusia. Le llamamos también tinción de pearl, así como perla, pero sin la A, pearl, que es azul de Prusia, es lo mismo. Entonces, con ese azul ya podemos saber, se pinta de azul y ya sabemos qué es hemosiderina. Y la melanina, la tinción para detectarla se llama Fontana-Masson. Entonces, si hacemos esas 2 tinciones, ya podemos separar fácilmente de la melanina de la hemosiderina. Y si no me marca ninguna de esas 2, tiene que ser alguna de las otras. Lipofuscina, bla, bla. En los pacientes que le dan hemosiderosis por transfusiones, ¿solamente se acumula el pigmento en los órganos que mencionó o también en la piel? Se puede llegar a abrir en la piel. O sea, si es, por ejemplo, una paciente con lupus que la tiene que estar transfiriendo cada mucho tiempo, o que tiene, no sé, alguna cosa de médula ósea que siempre la tiene que estar transfiriendo, sí, se empiezan a poner cafecitos. Sí, se ven amarillos. Bueno, café amarillos. Lo vamos a ver cuando veamos piel y cuando veamos hemosiderosis como tal, hemocromatosis. Ahí vamos a ver ejemplos. Y sí, se ven así como de un color como, ¿cómo les diré? Como cobre, sí, se ven como un café, pero un café brillante, un café raro. O sea, tú lo ves y dices, esto no es normal. Entonces, ¿qué otra cosa? Hemosiderina. Ya te dijimos. Y las propiedades. La hemosiderina, cuando la vemos al microscopio de luz, refringe. Entonces, si yo meto mi diafragma del microscopio, lo empiezo a modular para distorsionar un poco el haz de luz, va a brillar. Entonces, eso también nos ayuda mucho en diferenciarlo de la melanina. La melanina no brilla de esa manera. Entonces, también así sin necesidad de tinciones especiales, a veces haciendo birrefringencia, puedo ver si es melanina o hemosiderina. Y la última es, ¿saben cómo quitamos la melanina? ¿No? ¿No saben cómo la quitan del cabello? ¿Del pelo? Con peróxido de hidrógeno. Le ponen su agua oxigenada y eso degrada la melanina. Entonces, así como con el pelo se hacen sus rayitos blancos o amarillos, en la piel también. Si nosotros tenemos mucho problema con esto, tenemos una lesión pigmentada, muy pigmentada, que no me deja ni ver las células bien, le pedimos que nos hagan un corte con peróxido. Entonces, antes de teñir el corte, lo ponen en peróxido de hidrógeno y luego ya lo pasan a tinción. Entonces se le quita toda la melanina y ya yo recibo un corte que ya no tiene el pigmento, o que ya es muchísimo menos, y entonces ya me permite ver bien la morfología. Y también de esa manera me doy cuenta que si era melanina. Si fuera hemosiderina, esa lo resistiría, no tendría por qué degradarse. Bien, entonces así es como podemos diferenciar de esos pigmentos, porque luego sí nos cuestan trabajo separarlos. Y te pueden inducir al error, si no estás consciente de esto. Bien, otro fenómeno que tenemos que hablar es la llamada calcificación patológica.
Se llama calcificación patológica al depósito anormal de sales de calcio, acompañadas de otras sales como de hierro, de magnesio, de aluminio, etcétera, en los tejidos. Ya vimos un ejemplo de hecho de esto, ¿se acuerdan cuál es? ¿En qué condición lo vemos? ¿En qué enfermedad? Y ya lo vimos, ya vimos una parte de esto. Vimos que forman unos jabones, ¿no? Pancreatitis aguda, ¿no les suena? La pancreatitis aguda, acuérdense que le pasa a la esteatonecrosis. Se degrada, se necrosa el tejido adiposo y las sales, el calcio que se libera, las células que murieron, se empieza a depositar. Y pues, se empieza a fusionar con la grasa y forma un jabón. Y es lo que veíamos como nodulitos blancos en el mesenterio. Bueno, esos aparte se pueden calcificar, por eso que los vemos incluso en la radiografía. De tanto calcio que tienen, se ven como los puntitos en la tomografía. De hecho, esa es la fisiopatología de la calcificación patológica que ahorita vamos a ver. Entonces, esa es la calcificación patológica. Entonces, histológicamente, ¿cómo veo esa calcificación patológica, perdón? La vamos a ver en la un material que se ve extraño y que va a ser un material muy basófilo, es decir, va a tender a verse de un color azul, morado, o negro si quieren, o sea, de un color oscuro, intenso. Ahí en el ejemplo, no es el mejor ejemplo porque allí se ve como rojito, pero bueno, créanme que es basófilo. Ahorita vamos a ver donde sí se ve azul. Entonces, en ese ejemplo, está puesto así a propósito, porque no siempre se ve así, a veces se ve como más rojito, más cafecito, entonces nos plantea diagnósticos diferenciales otra vez. Entonces, cuando se ve así rojito, cafecito, puedo pensar también que es nuevamente melanina, que es hemosiderina, o que puede ser lipofuscina, o alguna otra cosa café que se esté depositando. Entonces, ¿qué hacemos? Una tinción para demostrar que eso es calcio. La tinción es la que están viendo a la derecha. Es una tinción que se llama de Von-Cosa. B-O-N, espacio, K de kilo, O-S-S-A. Von-Cosa. Entonces, con una tinción de Von-Cosa puedo de inmediato saber que es calcio. Y entonces ahí ya se resuelve otra vez mi diagnóstico diferencial. Entonces, la calcificación patológica, o sea, normal, se va a clasificar en dos tipos. Calcificación distrófica y calcificación metastásica. Y esto es importantísimo aprendérselo porque cada uno de estos dos tipos nos habla mucho de su fisiopatología. Y dependiendo de esto, pues va a ser las patologías o enfermedades que podamos describir o encontrarlas. Entonces, cuando un proceso de calcificación ocurre por una alteración local o localizada, que casi siempre va a ser muerte celular, le vamos a llamar calcificación distrófica. Entonces, siempre que hay destrucción celular, hay la probabilidad de que tengamos calcificación distrófica. Entonces, en los tejidos que están necróticos, es súper habitual que encontremos calcificación. Recuerden la pancreatitis otra vez. Ahí hay una necrosis importante de la grasa peripancreática y del propio páncreas. Se empieza a depositar ahí el calcio. ¿Por qué se deposita? Porque está saliendo masivamente de todas las células y se empieza a agregar. Entonces, siempre que tengamos necrosis, puede que haya calcificación distrófica. Entonces, si ustedes tienen un tumorzote grandote y tiene mucha calcificación, por imagen, lo que tienen que sospechar es que esas son zonas que tienen o tuvieron necrosis. Y eso me va a decir que es un tumor de grado alto, que es un tumor agresivo. Ahorita vamos a ver algunos otros ejemplos. En cambio, cuando la calcificación ocurre porque hay alguna alteración sistémica que me va a provocar hipercalcemia, lo que voy a tener es una calcificación que voy a denominar metastásica. Y se llama así porque va a estar en muchos otros sitios ajenos a donde se está produciendo. Generalmente ocurre porque hay alteraciones en diversas sustancias que a final de cuentas me van a provocar un estado de hipercalcemia. Entonces, con esa hipercalcemia, pues voy a tener más calcio que está circulando y este va a tender a depositarse en ciertos tejidos. Los más importantes o más comunes es la piel, músculo, riñón, hígado. Hay una patología del cuerpo de diferentes traumatismos en el músculo, de forma repetitiva se empieza a calcificar. Ahí sería por calcificación distrófica y sería por necrosis. ¿Pero cómo se llama así? Pues
Puede ser una miositis osificante, que realmente es una especie de tumor. Entonces, a veces no tiene tanto que ver con eso. Pero sí puede ser que en sitios de traumatismo sí tengas calcificación distrófica, claro. Pero en específico, esa del músculo miositis osificante es un tumor, de hecho. Una lesión tumoral. Bien, entonces esto lo vamos a ver en pacientes que tienen más bien hiperparatiroidismo, cosas así raras. O por ejemplo, enfermedad metastásica ósea de un carcinoma que provoca lisis en los huesos, entonces hace que se libere calcio hacia la sangre y está circulando el calcio. Esas son las dos condiciones más comunes, que tengamos alguna alteración de las paratiroides o que tengamos alguna enfermedad tumoral y esta produzca que aumente el calcio. Entonces, ya para repasar, la distrófica ya dijimos, casi siempre en zonas de necrosis. ¿Por qué? Ruptura celular, salida masiva de calcio al espacio extracelular y se agrega. No es indistinto que esté en la coagulativa o en la gaseosa, entonces puede ser en cualquiera, simplemente es que haya necrosis. También otro sitio donde es súper común encontrarlo, y tiene mucho que ver con esto del daño celular otra vez, es en las placas de aterosclerosis. Igual en esas placas, ahorita vamos a ver ejemplos, también se acumula ahí el calcio. También cuando tenemos un proceso infeccioso, inflamatorio, y hubo mucha necrosis y esta se empezó después a reabsorber y esto a depositar, puede quedar convertido en una cosa llena de calcio. Por ejemplo, los granulomas tuberculosos, cuando ya son viejísimos, se calcifican y quedan ahí convertidos en un nódulo calcificado. Entonces está. Pero no sé cómo se... ¿Pero igual es como ese tipo o es otra cosa? Fibrodisplasia. No, esa es una anomalía en la formación de huesos, de los huesos. Pero no es... No, es una displasia fibrosa. Gracias. Bien. Entonces, por eso es que también muchas veces ven que algunas enfermedades, sobre todo en el pulmón, ya cuando se volvieron crónicas, que hubo mucha necrosis ahí, pero después se contuvo la enfermedad y todo eso, se calcifica y va a quedar como un nódulo calcificado, y que lo vamos a ver en las placas, y así se lo van a definir como granuloma calcificado. Ni es granuloma todos, y a veces no están tan calcificados, pero así le llaman los radiólogos. La tuberculosis se puede reactivar a partir de eso, o sea, no quiere decir que estemos curados. Aún en esa cosa calcificada y puede haber TB, y de ahí se reactiva. Bien. Este, por ejemplo, es un ejemplo de calcificación distrófica, un paciente que tiene calcemia normal, pero están calcificadas las válvulas aórticas. Vean cómo tiene tanto en las valvas como aquí en la parte proximal de la aorta, como se ven todos esos nódulos amarillos, algunos con hemorragia en la superficie, son placas de ateroma, todos esos. Y las que vean más blancas seguramente están calcificadas. Entonces, como les decía, es súper común que ocurra en las placas de ateroma. ¿Por qué? Porque estas, como son duras, rígidas, el vaso pierde esa elasticidad normal que tiene, entonces es más fácil que se fragmenten, hay necrosis, hay hemorragia en esa zona y ahí se va a depositar el calcio. Y eso va a perpetuar después porque va a volver todavía más rígida esa cosa y pues así nos la vamos a llevar. Este es un ejemplo muy peculiar de calcificación distrófica. Eso que está en medio señalado, que es una estructura como esférica de color, esta sí se ve azul o violeta, más intenso se ve hiperhematoxinofílica o hematoxinofílica. Corresponde a una calcificación muy peculiar que llamamos cuerpo de Samoma. Cuando esas calcificaciones tienen como esa forma concéntrica como esta, si se fijan con detalle, tiene una cosa como así, y luego tiene otra capa excéntrica, y luego tiene otra capa excéntrica. Entonces están como si fueran la piel de una cebolla, nada más que es una cebolla medio arrugada, y se van acumulando una sobre otra. Esta calcificación le llamamos calcificación en cuerpo de Samoma. Cuerpo de Samoma. Los cuerpos de Samoma son muy característicos en tumores que tienen crecimiento papilar. ¿Por qué? No sé. Pero en esos tumores es común que estén estos cuerpos. Unos postulan que se necrosan la punta de las papilas y entonces quedan con esa forma esférica.
Pero la verdad es que muchos ni siquiera tienen necrosis, entonces no sabemos cómo se forman. Pero son muy comunes en tumores con crecimiento papilar. Los dos ejemplos así característicos donde van a encontrar cuerpos de samoma es carcinoma papilar de tiroides, que es este, y el otro es el carcinoma seroso del ovario. Pueden también verlos en los mesoteliomas, pueden ver los meningiomas, pueden verlo en... ¿qué otro hay samomas? Carcinoma papilar renal, y son como que los más comunes. Entonces ya les dije 5 tumores. ¿Sí? Carcinoma papilar de tiroides número 1, seroso número 2. De hecho, en el seroso hay una variante que se llama así, variante samomatosa, porque tiene demasiados cuerpos de samoma. Muchos. Hay un meningioma que también se llama así, meningioma samomatoso, porque también tiene muchos cuerpos de samoma. Y el otro ejemplo que les dije, carcinoma papilar renal. Samoma. Y luego hasta hacemos broma, porque hay quien dice cuerpo de samoma body. Samoma body. En serio, hay residentes que te dicen cuerpos de samoma body. Bien. Entonces, la calcificación metastásica ya dijimos que causas que tengan, es cuando existe hipercalcemia. Entonces hay tanto calcio que se está circulando que se deposita en los tejidos. Las 4 causas fundamentales son esas, ya dijimos: aumento de la paratormona, destrucción del tejido óseo, generalmente son por metástasis de algún tumor. Tantos relacionados con la vitamina D también. Recuerden que el metabolismo del calcio, de la PTH, va súper asociado con la vitamina D. E insuficiencia renal, que no se está excretando, entonces también se acumula. Y ya dijimos también que cuando tenemos una calcificación metastásica, casi siempre cualquier sitio, cualquier tejido va a ser factible de que sufra el depósito. Ya dijimos también que los más comunes van a ser la piel, el hígado, el riñón, el músculo, etc. Pero hay veces que por alguna razón solo se afectan algunos tejidos en específico. Aún dentro de estos, aunque sea muy específico la localización, caen dentro de la calcificación metastásica. Un buen ejemplo es la calcificación idiopática del escroto. Es bastante común que haya hombres que tienen muchos depósitos de calcio en el escroto. Forma incluso nodulitos que pueden ser un tanto macroscópicamente visibles y palpables. Eso no se sabe por qué causa, pero se acumula ahí. Entonces esto es lo que les decía, lo más común va a ser piel, riñón, pulmón, todo eso. Pero en realidad cualquier órgano teóricamente puede sufrir el depósito de las sales de calcio. Este es un ejemplo de una calcificación metastásica en tendones. Es el tendón de Aquiles. Y vean cómo tiene podemos seguir su trayecto por las calcificaciones que se le observan. Y eso es una radiografía simple, y eso es por calcificación metastásica. El ejemplo de la derecha es una placa de ateroma, donde esa más bien sería distrófica, y en los cortes histológicos que están viendo abajo, C y D, todo lo que ven de color como negro es el depósito del calcio. Entonces vean cómo puede ser incluso circunferencial, y pues imagínense salud. Bien, eso es en cuanto a la calcificación distrófica. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿De la calcificación distrófica? Sí. En la osificación del cartílago intervertebral en espondiloartritis, sería degenerativo, caería más como en la distrófica. Pero aunque el mecanismo no es propiamente necrosis celular, ahí tiene que ver más bien, bueno, sí es daño celular, no por necrosis, pero sí es daño celular, sí. Lo mismo que en el tendón de Aquiles que vimos ahorita. Igual por la degeneración se empieza a acumular calcio. Seguramente es por ruptura de las células. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, ya vamos a acabar, son 3 diapositivas, creo. Y nada más vamos a hablar muy poco de envejecimiento celular. Bueno, el envejecimiento celular es igual otro proceso degenerativo que puede ocurrir en la célula, pero este va a ser un proceso que es fisiológico y que implica que las células del organismo progresivamente van a empezar a
perder la capacidad de replicación, la capacidad de renovación, la capacidad de regeneración. Entonces, poco a poco, con todo esto que hemos visto que le está pasando a la célula a lo largo de su vida, que tiene daño celular, que luego se le quita y que luego es crónico, pero entonces puede mejorar, etcétera. Todo eso va provocando que se empiecen a degenerar todos sus componentes. A su vez, vamos entrando en una etapa donde se van degenerando ciertos órganos muy importantes para la economía, como los vasos sanguíneos, como el propio corazón. Entonces también vamos a estar en periodos donde es más difícil captar oxígeno y tener la hipoxemia adecuada, etcétera. Entonces todo eso va provocando que la célula cada vez vaya teniendo menos nutrientes, que la célula esté acumulando cada vez más cosas en su citoplasma, que todos sus componentes de la membrana estén más viejitos, por decirlo de alguna manera. Ya van a estar muy reutilizados todos sus componentes, etcétera, van a estar muy dañados. Entonces todo eso hace que la célula ya empiece a tener poca capacidad replicativa. Entonces va a entrar en una etapa que le vamos a llamar senescencia celular. Entonces es la acumulación progresiva a lo largo de toda nuestra vida de lesiones subletales. Entonces es un deterioro progresivo de su función y también puede ser o está mediado por alteraciones genéticas. Los telómeros, recuerden que son una parte de los cromosomas que está muy encaminada a vigilar cuántas veces tiene que estar replicando una célula. Entonces también se cree que el envejecimiento está determinado por eso, por nuestro material genético. Cuántas veces se tiene que reproducir una célula y de ahí no va a haber más. Entonces se debe básicamente a que va a haber menor replicación celular. Y esto se puede ejemplificar o se estudió mejor en algunos síndromes genéticos, por ejemplo, el síndrome de Werner, que es un defecto genético en la replicación del DNA, donde rápidamente se agotan estas estructuras y la vida la cantidad de reproducciones que tiene que la célula va a ser mucho menor. Entonces los pacientes van a tener una apariencia de mayor edad cuando realmente no tienen esa edad. Entonces es un envejecimiento prematuro. Entonces las células van a dividirse menos, van a dañarse más y entonces van a degenerarse antes. Entonces son pacientes que esa paciente debe tener 20 años y ya ven cómo se ve. Entonces su esperanza de vida se baja menos de un tercio. Entonces, y esta capacidad de la célula también está mediada, está limitada por los tipos celulares. Entonces hay tipos celulares que son muy replicativos, que se dividen fácilmente, por ejemplo las células hematopoyéticas, las células que se dividen muchísimas veces en el día incluso, y hay otras que casi no se dividen, por ejemplo los miocardiocitos, las neuronas, y otras que son más limitadas, como los fibroblastos, los células de tejido conectivo, tejido adiposo, etcétera. Entonces también tiene mucho que ver con eso, con el tipo de célula en que se va presentando este daño. Entonces la duración de la vida de una célula viene determinada por el equilibrio entre todas las lesiones y acontecimientos que han sufrido durante la vida de esa célula. La función mitocondrial también va a empezar a reducirse. Sobre todo también otra teoría que explica o que han tratado de explicar por qué envejece la célula también es por el estrés oxidativo, por la acumulación que va teniendo de especies reactivas, etcétera. Entonces también se cree que es una causa importante por la que envejece la célula. Al tener tanto especies reactivas te empieza a lesionar membranas de todas las organelas y entonces empiezan poco a poco a disfuncionar. Y algo que apoya mucho esta teoría es el efecto de los antioxidantes. Si se consumen antioxidantes o se le dan antioxidantes a las células, parece ser que aumentan un poco su vida. También los mismos radicales libres pueden tener efectos importantes sobre el material genético, entonces lo van a dañar y no lo van a poder traducir bien. Y ahí está la explicación del síndrome de Werner, un envejecimiento precoz producto de una DNA helicasa defectuosa. Otro ejemplo, la ataxia telangiectasia, en el cual un gen mutado codifica una proteína implicada en la aplicación de las rupturas del DNA y no funciona, entonces no se puede reparar esa célula y se va a morir prematuramente. Confusores que